Le dijeron que no había esperanza. 6 horas. Ese fue todo el tiempo que los médicos le dieron al hijo del multimillonario. 6 horas inquietas e implacables antes de que la luz se apagara para siempre. No sé desde dónde me estás escuchando. Tal vez estés limpiando la cocina, doblando ropa o volviendo a casa después de un largo día. No importa qué hora sea. Pero te prometo que la historia de hoy te sorprenderá. El silencio antiséptico de uno de los hospitales más exclusivos de la Ciudad de México había dictado su veredicto con una precisión escalofriante. En el penthouse de Ricardo Garza, en el piso 57 de una torre en Polanco, donde los ventanales de suelo a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad que nunca se detiene, la muerte estaba concertando una cita. El niño, Mateo, de 11 años, yacía inmóvil en su cama, su pequeño pecho subiendo y bajando con asistencia mecánica, mientras las máquinas emitían el pitido incesante de su cuenta regresiva. María López llevaba 20 minutos de pie frente a la puerta de esa habitación, sus manos curtidas aferrando un bolso de cuero gastado, escuchando las conversaciones apagadas de especialistas cuyos honorarios podrían haber pagado su renta de 3 años. No la habían invitado a esta crisis familiar. Ella era solo la empleada, la mujer que llegaba al amanecer para limpiar pisos de mármol que reflejaban fortunas construidas sobre inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores, carteras de Bitcoin y un imperio inmobiliario que se extendía desde Polanco hasta Cancún y Los Cabos. Pero algo en lo profundo de su pecho, algo forjado a lo largo de años criando sola a su propio hijo, en un pequeño apartamento en Iztapalapa, no le permitía marcharse. Los médicos hablaban en términos clínicos sobre fallo orgánico y daño neurológico. Usaban frases como cuidados paliativos y ponerlo cómodo. Lo que no entendían era que, a veces, cuando la medicina llega a sus límites, el corazón encuentra un camino. Las propias manos de María temblaron ligeramente al recordar otra habitación de hospital, otro niño luchando por respirar. Su hijo Miguel tenía 7 años cuando una neumonía casi se lo lleva. Ella se había sentado junto a su cama durante 4 días seguidos, cantándole canciones de cuna que su abuela le enseñó en Oaxaca, dándole cucharadas de un caldo de pollo hecho con huesos que le había rogado al carnicero. Los médicos lo llamaron un milagro cuando se recuperó. María lo llamó amor, negándose a rendirse. Ahora, en este frío palacio de riqueza y desesperación susurrada, sentía ese mismo fuego obstinado ardiendo en su pecho. El niño detrás de esa puerta no era solo el heredero de la fortuna multimillonaria de Ricardo Garza. Era el hijo de alguien, y los niños no estaban destinados a morir mientras los adultos hablaban de carteras de acciones y abogados de sucesiones. La mañana había comenzado como cualquier otra para María. Su despertador, un cacharro digital que le había servido fielmente durante 15 años, sonó a las 4:30 de la mañana en punto. Se levantó de su estrecha cama en el apartamento de una habitación que compartía con Miguel, ahora de 24 años, y trabajando turnos dobles en un almacén en Naucalpan. Las paredes eran tan delgadas que podía oír a la señora Ramírez de al lado preparando su café, el ritual familiar de las mujeres trabajadoras que entendían que la dignidad no provenía de lo que poseías, sino de lo que estabas dispuesta a hacer por la gente que amabas. Se vistió en silencio en la oscuridad previa al amanecer. Su uniforme estándar de pantalones negros, blusa blanca y zapatos cómodos que habían caminado miles de kilómetros sobre pisos de mármol y alfombras persas en hogares donde su presencia era a la vez esencial e invisible. Su desayuno fue sencillo: café con leche y una rebanada de pan tostado, comido de pie junto a la ventana de la cocina mientras observaba la ciudad despertar abajo. El viaje en metro desde Iztapalapa hasta Polanco tomaba 47 minutos en un buen día. María usaba ese tiempo para preparar su mente para entrar en un mundo diferente, uno donde el silencio era oro, donde sus pasos debían ser sigilosos, donde su propia existencia estaba destinada a ser tan inadvertida como el aire acondicionado que mantenía el penthouse a unos perfectos 22 grados. Llevaba exactamente 18 días trabajando para la familia Garza cuando todo cambió. 18 días observando un hogar congelado en el duelo,
donde un multimillonario viudo se movía por sus días como un fantasma que atormentaba su propia fortuna. Ricardo Garza había construido su imperio sobre riesgos calculados e inversiones estratégicas, pero la muerte lo había tomado completamente desprevenido. El repentino infarto de su esposa Catalina había destrozado más que solo a su familia. Había roto su fe en el control mismo. El penthouse era un monumento al éxito que se sentía más como un mausoleo. 400 metros cuadrados de mármol pulido, cuero italiano importado y arte contemporáneo que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. Pero la riqueza no podía calentar los espacios donde antes resonaban las risas. El dinero no podía llenar el silencio donde la voz de una madre llamaba a su hijo a cenar. Todos esos activos, todas esas carteras de inversión, todo ese capital cuidadosamente gestionado, nada de eso podía comprar lo que más importaba. María se había fijado en Mateo durante su primera semana. Mientras su padre se hundía en informes financieros y conferencias telefónicas que lo conectaban con los mercados de Tokio y Londres, el niño deambulaba por el penthouse como un pequeño fantasma. Se sentaba junto a los ventanales que daban al bosque de Chapultepec, a veces hablando en voz baja con fotografías enmarcadas de su madre. El instinto maternal de María, perfeccionado por años de preocupación y sacrificio, reconoció a un niño ahogándose en un dolor que ningún adulto parecía saber cómo abordar. Los otros miembros del personal, el chef que preparaba comidas que a menudo no se tocaban, el mayordomo que gestionaba calendarios para una familia que había dejado de vivir, el asistente personal que recibía llamadas de abogados que gestionaban fideicomisos y planificaciones patrimoniales, trataban la tristeza de Mateo como un aspecto más de sus deberes profesionales. Pero María vio algo más. Vio a Miguel a los 7 años, tratando de ser fuerte cuando ella tenía 3 trabajos para mantener su pequeño apartamento. Se vio a sí misma a los 11 años, sin madre, y tratando de entender por qué los adultos usaban palabras como un lugar mejor, cuando todo lo que ella quería era otro abrazo. Esa mañana en particular, cuando María salió del ascensor privado al vestíbulo del penthouse, sintió de inmediato que algo había cambiado. La habitual eficiencia silenciosa había sido reemplazada por un pánico apenas controlado. El doctor Morales, el médico de cabecera de la familia, hablaba en voz baja con Ricardo cerca de los ventanales que daban a la ciudad. Su lenguaje corporal hablaba de derrota, de la pericia médica llegando a sus límites, del dinero volviéndose insignificante ante la mortalidad. Mateo se había desplomado 3 días antes durante el desayuno. Lo que comenzó como un simple dolor de cabeza se había convertido en convulsiones, luego en fallo orgánico, y después en un misterioso apagón de sistemas que desconcertó a especialistas del Medicasur y del Instituto Nacional de Neurología. Ricardo había llamado a neurocirujanos de Houston, había traído a especialistas de la Clínica Mayo, e incluso había consultado con médicos en Alemania, donde los tratamientos experimentales costaban más por día de lo que María ganaba en 6 meses. Pero la medicina, con todos sus milagros tecnológicos e innovaciones farmacéuticas, a veces se encuentra con algo que no se puede arreglar con dinero o experiencia. El diagnóstico fue devastador en su simplicidad. El cuerpo de Mateo se estaba apagando y no sabían por qué. Sus riñones estaban fallando, su función hepática estaba disminuyendo y sus respuestas neurológicas se volvían cada vez más erráticas. El niño que había estado leyendo Harry Potter hacía apenas una semana ahora estaba conectado a máquinas que respiraban por él, lo alimentaban y monitoreaban cada latido de su corazón. Las palabras del doctor Morales resonaron en el aire prístino del penthouse. 6 horas, tal vez menos. Lo siento, Ricardo. Hemos hecho todo lo que la ciencia médica puede hacer. El médico, un hombre cuya propia cartera de inversiones se había construido sobre décadas de servicio a la élite adinerada de la ciudad, parecía genuinamente destrozado. Incluso él, acostumbrado a los límites de la medicina cuando se enfrentaba a la mortalidad de los ricos y poderosos, parecía conmocionado por la realidad de que ninguna cantidad de dinero podía comprar más tiempo.
Ricardo Garza permaneció congelado junto a esos enormes ventanales, mirando una ciudad donde su imperio financiero se había construido sobre la creencia de que todo tenía un precio. Sus activos estaban diversificados en propiedades inmobiliarias en Polanco, Cancún y Los Cabos. Sus inversiones en criptomonedas le habían hecho ganar millones durante la fiebre del oro digital. Su cartera de acciones era gestionada por las mejores mentes de la bolsa mexicana. Pero nada de eso, ni sus miles de millones, ni sus conexiones, ni su capacidad para comprar cualquier cosa, desde políticos hasta islas privadas, podía comprar lo que más necesitaba: la vida de su hijo. María observaba esta escena desde el pasillo, su presencia inadvertida como siempre. Le habían ordenado continuar con sus deberes, mantener la rutina del hogar incluso mientras se desmoronaba a su alrededor. Pero mientras estaba allí, sosteniendo sus utensilios y viendo a un padre enfrentarse a la máxima limitación de su poder, algo dentro de ella se negó a aceptar la derrota. Pensó en Miguel durmiendo pacíficamente en su pequeño apartamento, vivo y sano, porque ella se había negado a escuchar cuando los médicos usaban palabras como improbable y prepárese. Pensó en su propia madre, fallecida hacía 15 años, que le había enseñado que a veces la medicina más poderosa no provenía de los hospitales, sino de corazones que se negaban a rendirse. Pensó en todos los niños de su colonia que habían sobrevivido, no porque sus familias pudieran pagar la mejor atención médica, sino porque alguien los amaba con la suficiente fiereza como para luchar cuando luchar parecía inútil. El resto del personal doméstico se movía alrededor de la crisis con un desapego profesional. El cocinero preparaba comidas que nadie comería. El mayordomo respondía a teléfonos y gestionaba citas que de repente parecían sin sentido. El asistente personal coordinaba con abogados que ya comenzaban a discutir las complejidades del derecho sucesorio y la gestión de fideicomisos. Todos estaban haciendo su trabajo, manteniendo la maquinaria de la riqueza en funcionamiento incluso cuando su corazón estaba fallando. Pero María no podía fingir que este era solo otro día. Otro problema de una familia rica que existía más allá de su responsabilidad. Había pasado 18 días observando este hogar roto, viendo a un padre desaparecer en su dolor y a un hijo desvanecerse por la soledad. Había limpiado alrededor de su dolor, había quitado el polvo mientras ignoraba las lágrimas que caían silenciosamente sobre pisos de mármol que costaban más que su salario anual. Ahora, de pie en ese pasillo escuchando a la muerte concertar su cita, María López tomó una decisión que lo cambiaría todo. No iba a dejar que otro niño se fuera mientras los adultos hablaban de sus limitaciones. No iba a limpiar alrededor de la muerte y fingir que el amor no podía encontrar un camino donde la medicina había fallado. Las reglas sobre la interacción del personal con los miembros de la familia eran claras y se aplicaban estrictamente. A María le pagaban para limpiar, no para interferir. Su contrato de trabajo, como el de todos los trabajadores domésticos en hogares adinerados, incluía cláusulas específicas sobre límites y distancia profesional. Estaba allí para mantener la apariencia física del lujo, no para enredarse en las complejidades emocionales de las personas que vivían dentro. Pero a veces las reglas existen para proteger sistemas que han olvidado su humanidad. Y a veces, cuando los niños están muriendo y los adultos se han quedado sin soluciones, el coraje para romper esas reglas se convierte en el acto de amor más importante. María dejó sus utensilios de limpieza y caminó silenciosamente hacia la habitación de Mateo. Detrás de ella, podía oír al doctor Morales discutir las opciones de cuidados paliativos con Ricardo, sus voces pesadas por el peso de la derrota aceptada. Delante de ella, a través de una puerta ligeramente abierta, podía ver las máquinas parpadeando en su vigilia electrónica sobre un niño que una vez había llenado este penthouse de risas. Se detuvo en el umbral, sabiendo que cruzarlo significaría arriesgar su trabajo, posiblemente enfrentar la ira de un padre afligido que podría ver su intervención como una presunción, pero también sabía que marcharse significaría vivir sabiendo que había elegido la seguridad sobre el amor, que había elegido el protocolo sobre la posibilidad de marcar la diferencia.
El doctor Morales estaba explicando los procedimientos de cuidados paliativos cuando María entró en la habitación de Mateo. El niño yacía quieto y pálido contra sábanas blancas que costaban más que su renta mensual, rodeado de equipos médicos que representaban el pináculo del avance tecnológico. Su respiración era superficial pero constante, apoyada por máquinas que siseaban y zumbaban sus nanas electrónicas. La habitación olía a antiséptico y a flores caras, rosas que un florista reemplazaba a diario con arreglos que costaban más que el presupuesto de María para el supermercado. Pero debajo de la perfección estéril, María sintió algo que los médicos habían pasado por alto. La quietud de Mateo no era el descanso pacífico de alguien listo para dejarse ir. Era el terror congelado de un niño perdido en la oscuridad, luchando solo mientras los adultos discutían su muerte en una terminología médica que reducía su vida a una serie de sistemas fallidos y funciones en declive. María acercó una silla a su cama y se sentó en silencio. No tocó las máquinas ni alteró ninguno de los monitores médicos. En cambio, simplemente extendió la mano y tomó la pequeña mano de Mateo entre las suyas. Su piel estaba fresca y seca, pero no sin vida. Debajo de la crisis médica, debajo de los órganos fallidos y la misteriosa enfermedad, podía sentir el pulso de un espíritu que no estaba listo para rendirse. «Hola, mi amor», susurró, su voz apenas audible por encima de la sinfonía electrónica del soporte vital. «Me llamo María y estoy aquí para sentarme contigo un rato». Habló en el mismo tono suave que había usado con Miguel durante sus noches más oscuras, cuando la fiebre lo hacía delirar y el miedo lo hacía llorar por un consuelo que iba más allá de lo que la medicina podía alcanzar. Los monitores continuaron su pitido constante, pero María creyó sentir una ligera respuesta en los dedos de Mateo. No un movimiento exactamente, sino un sutil cambio en la tensión que sugería que podría ser consciente de su presencia. Comenzó a tararear suavemente, una canción de cuna que su propia madre había cantado durante las tormentas eléctricas, cuando el mundo parecía demasiado aterrador para que un niño pequeño lo enfrentara solo. La melodía era simple y antigua, transmitida a través de generaciones de mujeres que habían enfrentado la pobreza, la pérdida y el desamor con nada más que el amor como su arma contra la desesperación. Era la misma canción que le había cantado a Miguel cuando estaba enfermo, cuando el dinero era demasiado escaso para medicinas y la esperanza era el único tratamiento que podía permitirse. Era la canción que la había acompañado durante su propia infancia, cuando ser pobre significaba ser invisible, pero nunca tuvo que significar estar sola. Mientras tarareaba, María comenzó a rezar, no las oraciones formales de la misa dominical, sino las conversaciones desesperadas con Dios que ocurren en las habitaciones de hospital y en los apartamentos asolados por la pobreza, cuando la fuerza humana llega a sus límites y solo queda la fe. Rezó en español, en el idioma de su abuela que había criado a 6 hijos durante la Gran Depresión, que le había enseñado a María que a veces la única forma de atravesar la oscuridad era convertirse en una luz para alguien más. Desde el pasillo podía oír la voz de Ricardo cada vez más tensa mientras el doctor Morales continuaba explicando los procedimientos para el final de la vida. Las implicaciones financieras ya se estaban discutiendo. La liquidación de fideicomisos, la gestión de los impuestos de sucesión, la compleja maquinaria legal que se activa cuando los multimillonarios mueren jóvenes. María sintió una oleada de ira por lo rápido que la conversación había pasado de salvar una vida a gestionar sus consecuencias, como si Mateo ya se hubiera convertido en un activo más a distribuir según los documentos de planificación patrimonial. Pero apartó la ira y se centró en el niño cuya mano yacía cálida en la suya. El rostro de Mateo, pálido e inmóvil contra la costosa funda de almohada, le recordaba a Miguel en su peor momento, esa terrible fragilidad que hacía que cada aliento pareciera un regalo. Comenzó a hablarle en voz baja, contándole sobre el amanecer que había visto esa mañana desde la ventana de su apartamento, sobre las palomas que anidaban en su escalera de incendios, sobre su hijo Miguel que había crecido para ser fuerte y amable, a pesar de todos los obstáculos que habían enfrentado juntos.
¿Sabes qué pienso, cariño? Susurró, inclinándose más cerca para que sus palabras le llegaran incluso a través de cualquier oscuridad que rodeara su conciencia. Creo que todavía no estás listo para irte. Creo que todavía hay tantas cosas que quieres hacer, tantos libros que quieres leer, tantas preguntas que quieres hacer. Y eso está bien, porque luchar está bien. Tener miedo está bien. Pero no tienes que luchar solo. Sacó un pequeño paño de su bolsillo, un pañuelo que había pertenecido a su madre, bordado con pequeñas flores durante largas noches, en las que el dinero era demasiado escaso para el entretenimiento, pero nunca demasiado escaso para la belleza. Frotó suavemente la frente de Mateo, limpiando el sudor y susurrando palabras de consuelo que no provenían de la formación médica, sino del profundo pozo de amor maternal que existía en las mujeres que habían aprendido a sanar con sus corazones. Fuera de la habitación, oyó pasos y voces urgentes. El doctor Morales pedía equipo de monitoreo adicional, y la voz de Ricardo tenía el filo del pánico que llega, cuando ni siquiera una riqueza infinita puede comprar el control sobre la vida y la muerte. Pero María no se movió del lado de Mateo. Continuó tarareando, continuó sosteniendo su mano, continuó ofreciendo el simple regalo de la presencia que no costaba nada, pero lo significaba todo. Los minutos pasaron lentamente en esa costosa habitación donde la muerte esperaba con paciencia electrónica. Pero María sintió que algo cambiaba, no en las máquinas que monitoreaban los signos vitales de Mateo, sino en la calidad de su quietud. Su respiración parecía menos dificultosa, su rostro menos contraído por el dolor. Podría haber sido una ilusión, podría haber sido la esperanza desesperada de una mujer que había aprendido a ver milagros en pequeños cambios, porque los pequeños cambios a veces eran todo lo que se interponía entre la vida y la muerte. Cuando Ricardo finalmente entró en la habitación una hora después, encontró a María todavía sentada en silencio junto a su hijo, tarareando la misma suave melodía que se había escuchado por el pasillo como una oración musical. Su primer instinto fue la ira. ¿Cómo se atrevía la empleada a entrometerse en este momento tan privado? ¿Cómo se atrevía a tomarse libertades que no le correspondían? Pero algo en la escena lo detuvo en seco. El color de Mateo se veía mejor, no drásticamente mejorado, no médicamente milagroso, pero sutilmente diferente de una manera que le recordó a Ricardo la luz del sol comenzando a calentar una habitación después de una larga oscuridad. Las máquinas no mostraban cambios significativos en la condición de su hijo, pero había algo en el aire. Una cualidad de paz que había estado ausente durante días. Una sensación de que alguien finalmente se había negado a aceptar la derrota. María levantó la vista cuando Ricardo entró, sus ojos encontrándose con los de él, con una dignidad tranquila y sin rastro de disculpa. Había roto las reglas. Había sobrepasado los límites claramente definidos en su contrato de trabajo. Había presumido ofrecer consuelo en una situación en la que el consuelo parecía imposible. Pero lo había hecho con una autoridad tan gentil, una gracia tan natural, que ni siquiera su ira pudo encontrar asidero contra su tranquila certeza. Solo estaba sentada con él, dijo en voz baja, su acento añadiendo calidez a palabras que no llevaban defensa alguna. Nadie debería luchar solo. La simplicidad de su explicación atravesó todas las complejas discusiones médicas, toda la planificación financiera, toda la maquinaria adulta que había rodeado la enfermedad de Mateo. Había visto a un niño necesitado y había respondido con el impulso humano más básico: ofrecer consuelo ante el miedo. Ricardo quiso ordenarle que se fuera, mantener la distancia profesional que lo protegía de una esperanza que podría resultar falsa, pero al mirar a su hijo, realmente mirándolo por primera vez en días, vio algo que le hizo dudar de la certeza de las predicciones médicas. El rostro de Mateo estaba en paz de una manera que no lo había estado desde que comenzó esta crisis. La tensión que había marcado sus facciones se había relajado, como si alguien finalmente le hubiera dado permiso para descansar en lugar de luchar solo contra la oscuridad. Los doctores dicen, comenzó Ricardo, pero las palabras se desvanecieron.
¿Qué sabían los doctores sobre la medicina que provenía de corazones humanos que se negaban a aceptar la derrota? ¿Qué entendía la ciencia médica sobre el poder de la presencia, sobre la curación que ocurría cuando alguien elegía el amor sobre el protocolo, la esperanza sobre la sabiduría aceptada? María asintió suavemente. Sé lo que dicen, pero los doctores no lo saben todo. A veces los corazones saben cosas que las máquinas no pueden medir. Su voz llevaba la autoridad de alguien que había enfrentado situaciones imposibles y había aprendido que lo imposible no siempre era definitivo, que a veces la diferencia entre la vida y la muerte era tan simple como alguien negándose a marcharse. Se sentaron juntos en silencio entonces, el multimillonario cuya fortuna no podía comprar la vida de su hijo, y la empleada cuyo amor podría ser la medicina que la ciencia médica había pasado por alto. Fuera de las ventanas, la Ciudad de México zumbaba con el comercio que había construido el imperio de Ricardo. Pero dentro de esta habitación, despojados de toda pretensión y protocolo, dos personas esperaban juntas a que un niño decidiera si valía la pena el esfuerzo de luchar. La transformación no fue inmediata ni dramática. La recuperación nunca lo era, según la experiencia de María. Llegaba en susurros y cambios sutiles, en pequeñas mejoras que se acumulaban a lo largo de las horas hasta convertirse en algo que podría llamarse esperanza. Al anochecer, la respiración de Mateo parecía más fácil. A medianoche, su color parecía menos grisáceo. Al amanecer, las máquinas registraron mejoras tan pequeñas que el doctor Morales las llamó anomalías estadísticas. Pero María sabía la verdad. Reconocía las señales de un espíritu que había encontrado una razón para quedarse, de un cuerpo que había redescubierto su voluntad de sanar. Lo había visto antes, en su propio hijo, en los hijos de los vecinos, en las innumerables pequeñas guerras contra la desesperación que se libraban en apartamentos y habitaciones de hospital, donde el amor era la única medicina que el dinero no podía comprar. Mientras el sol salía sobre la ciudad, pintando el penthouse de Ricardo Garza con una luz dorada que su fortuna nunca podría adquirir, María continuó su tranquila vigilia junto a un niño que comenzaba a recordar cómo vivir. Había roto todas las reglas para ofrecer consuelo donde el consuelo parecía imposible, y al hacerlo, había iniciado una transformación que se extendería por un hogar que había olvidado cómo tener esperanza. La revolución no había comenzado con gestos dramáticos o avances médicos, sino con el simple acto radical de una mujer que se negó a dejar que un niño luchara solo. Y en esa negativa, en esa elección de romper el protocolo al servicio del amor, María López había plantado la primera semilla de un milagro que crecería en el terreno fértil de un corazón que había aprendido a sanar, negándose a aceptar la derrota. Durante los días siguientes, algo sin precedentes comenzó a suceder en la perfección estéril del penthouse de Ricardo Garza. Las rutinas calculadas que habían gobernado el hogar desde la muerte de Catalina estaban siendo transformadas silenciosa, casi imperceptiblemente, por la presencia de una mujer que había aprendido a ver la esperanza en lugares donde otros solo veían finales. María continuaba levantándose a las 4:30 de la mañana en su modesto apartamento de Iztapalapa. Continuaba tomando el viaje de 47 minutos en metro hasta Polanco. Continuaba entrando por el ascensor de servicio como exigía el protocolo. Pero una vez dentro de esa torre de mármol y dinero, comenzó a introducir elementos que ningún diseñador de interiores había sido contratado para considerar. La noción radical de que la curación a veces no provenía de equipos médicos que valían más que casas pequeñas, sino del simple acto de tratar a un niño moribundo como si todavía estuviera hermosa y completamente vivo. Trajo pequeñas cosas de su mundo al suyo. Un libro de bolsillo de cuentos populares de Oaxaca, gastado y suave por haber sido leído a Miguel durante innumerables noches. Una pequeña cruz de madera que había pertenecido a su abuela, tallada por manos que habían conocido la pobreza real, pero nunca la desesperación. Flores silvestres recogidas del jardín comunitario cerca de su apartamento. Flores humildes que no costaban nada,
pero llevaban el aroma de la tierra y las cosas que crecen a una habitación que solo había conocido el olor antiséptico de la muerte que se aproximaba. El personal de enfermería, profesionales altamente capacitados cuyos salarios reflejaban su experiencia en el cuidado de la élite adinerada, observaba las innovaciones de María con una mezcla de escepticismo profesional y creciente curiosidad. Sus métodos violaban todos los protocolos de su costosa educación médica. Le hablaba a Mateo constantemente, llenando el silencio con historias en lugar de observaciones clínicas. Tarareaba mientras le tomaba la temperatura, cantaba suaves canciones de cuna mientras ayudaba a ajustar sus almohadas. Lo más sorprendente de todo, lo tocaba, no con el cuidadoso contacto clínico de la necesidad médica, sino con la calidez desprotegida de alguien que veía primero a un niño y en segundo lugar a un paciente. Señora López, la enfermera en jefe Padilla, finalmente se le acercó después del tercer día, su voz con la autoridad de alguien entrenada en las instalaciones médicas más exclusivas de la ciudad. Necesito recordarle que el joven Mateo requiere cuidados especializados. La familia ha invertido considerables recursos para asegurar que reciba tratamiento de profesionales capacitados. María levantó la vista de donde estaba sentada leyéndole a Mateo. No gráficos médicos, sino una simple historia sobre un niño que descubrió que podía hablar con los pájaros. Su respuesta llegó con la respetuosa firmeza de alguien que había pasado años navegando entre dos mundos, que entendía el lenguaje de la autoridad, pero nunca dejaba que la intimidara hasta olvidar lo que más importaba. Por supuesto, señora. Nunca interferiría con su atención médica. Solo le estoy haciendo compañía para que sepa que no está solo. Sus palabras eran simples, pero llevaban un desafío implícito a la suposición de que la curación era solo provincia de personas con títulos caros y certificaciones profesionales. A veces, sugería sin decirlo directamente, la medicina más importante provenía de corazones que reconocían su conexión con otros corazones, independientemente de la formación o la experiencia. La sutil tensión entre los métodos de María y los protocolos establecidos del hogar podría haberse convertido en el tipo de colisión que generalmente terminaba con los trabajadores domésticos despedidos silenciosamente y reemplazados. Pero algo le estaba sucediendo a Mateo que hizo que todos dudaran en cambiar lo que claramente no estaba roto. Sus signos vitales se estaban estabilizando de maneras que desconcertaban al doctor Morales. Sus periodos de conciencia se estaban volviendo más largos y coherentes. Lo más notable es que estaba comenzando a responder a las voces, a mostrar signos de querer participar en su propia recuperación en lugar de soportar pasivamente los procedimientos médicos. Ricardo se encontró atraído a la habitación de su hijo a horas extrañas, no solo para recibir actualizaciones médicas, sino para escuchar las suaves conversaciones que tenían lugar entre María y Mateo. Ella le contaba sobre sus viajes matutinos en metro, describiendo a las diferentes personas que observaba y los pequeños dramas que se desarrollaban en las estaciones subterráneas a las que los multimillonarios nunca iban. Compartía historias sobre la infancia de Miguel, sobre los juegos que jugaban cuando los juguetes eran demasiado caros y la imaginación tenía que servir como entretenimiento. Hablaba de su colonia, de la panadería oaxaqueña que hacía un pan que olía a hogar, del anciano que alimentaba a las palomas cada mañana a pesar de las ordenanzas de la ciudad en contra. Estas historias, contadas en el cuidadoso español de María, sazonado con frases ocasionales que Mateo estaba comenzando a entender, trajeron vida a una habitación que había estado dominada por el monitoreo electrónico de la aproximación de la muerte. Crearon un mundo más allá del penthouse, más allá de los límites antisépticos de la crisis médica, más allá del enfoque estrecho en el fallo orgánico y las funciones en declive. Recordaron a todos los que escuchaban que la vida era más grande que la enfermedad, que la curación a veces requería conectarse con algo más allá de la emergencia inmediata. Pero el cambio más significativo no fue en la condición médica de Mateo, fue en la forma en que Ricardo comenzó a ver tanto a su hijo como a la mujer que se negó a dejarlo morir solo. Al observar la paciente presencia de María,
su fe inquebrantable en la voluntad de Mateo para recuperarse, Ricardo comenzó a recordar aspectos del amor y la esperanza que habían sido enterrados bajo su dolor y miedo. Su fortuna se había construido calculando riesgos y controlando resultados, pero María operaba desde un tipo diferente de riqueza, la riqueza acumulada de haber sobrevivido a las dificultades sin perder la capacidad de creer en posibilidades que no podían ser cuantificadas o garantizadas. En el 7º día de la vigilia de María, Mateo abrió los ojos y pronunció su primera oración completa desde que se desplomó. María, ¿me cuentas otra vez la historia del niño y los pájaros? Su voz era débil pero clara, y su petición envió ondas de celebración cautelosa a través de un hogar que se había estado preparando para arreglos funerarios y liquidaciones patrimoniales. El doctor Morales lo llamó un progreso alentador. El personal de enfermería notó una mejor función cognitiva y una mayor capacidad de respuesta. Pero María simplemente sonrió y comenzó la historia de nuevo, como si un niño pidiendo su cuento favorito fuera la cosa más natural del mundo. La recuperación de una enfermedad crítica en hogares adinerados solía ser un asunto privado, gestionado por profesionales médicos y abogados de familia, aislado de la atención pública por la misma privacidad que protegía las carteras financieras y las estrategias de inversión. Pero el regreso gradual de Mateo a la vida se convirtió en algo diferente, un milagro silencioso que extrajo su poder de la colisión entre dos mundos que las circunstancias ordinarias nunca permitían que se encontraran. El penthouse, que había funcionado durante meses como una tumba cara donde el dolor se mantenía con el mismo cuidado meticuloso que se daba a las colecciones de arte y las carteras de acciones, comenzó a sentirse vivo de nuevo. La presencia de María introdujo el caos en el orden perfecto. No el caos del desorden, sino el hermoso desorden de la esperanza, comenzando a echar raíces en un suelo que había sido declarado estéril por el análisis experto. Convenció a Ricardo de mover la cama de Mateo más cerca de las ventanas para que pudiera ver la ciudad despertar en lugar de mirar el equipo médico. Abrió las cortinas, a pesar de la preferencia del personal de enfermería por la iluminación controlada, llenando la habitación con luz solar natural que no costaba nada, pero lo transformaba todo. Lo más revolucionario fue que le pidió a Ricardo que le hablara a Mateo de otras cosas además de su enfermedad, que compartiera recuerdos de Catalina, que discutiera planes para cuando estuviera bien, que se involucrara en su relación como padre e hijo, en lugar de como multimillonario y crisis médica. Estos cambios no se implementaron a través de reuniones formales o consultas profesionales. Surgieron orgánicamente de la tranquila insistencia de María en tratar a Mateo como una persona completa en lugar de una colección de sistemas fallidos. Nunca desafió directamente la autoridad de nadie, nunca presumió de dar consejos médicos ni de interferir con los tratamientos prescritos, pero creó una realidad paralela donde la curación ocurría a través de la conexión en lugar de la intervención, donde la recuperación era apoyada por el amor en lugar de ser simplemente gestionada por la experiencia. La transformación se extendió más allá de la habitación de Mateo. Ricardo se encontró probando realmente sus comidas por primera vez en meses, entablando conversaciones reales con miembros del personal, a los que antes solo había reconocido a través de pagos de salario y evaluaciones anuales de desempeño. El chef, inspirado por las historias de María sobre la cocina oaxaqueña, comenzó a preparar alimentos con más calidez y atención personal. Incluso el mayordomo, entrenado en los protocolos formales que mantenían una distancia apropiada entre los ricos y quienes les servían, se encontró sonriendo más a menudo y hablando con una calidez genuina en lugar de una cortesía profesional. Pero el cambio más profundo fue en el propio Ricardo. Al observar el cuidado paciente de María hacia su hijo, al presenciar su absoluta negativa a aceptar la derrota incluso cuando los expertos médicos habían emitido sus veredictos finales, comenzó a entender algo sobre el amor que su riqueza había oscurecido inadvertidamente. Todo su dinero, todas sus carteras de inversión, todos sus activos cuidadosamente diversificados, representaban su capacidad para controlar su entorno, para aislarse a sí mismo y a su familia
de la aleatoriedad que plagaba a las personas sin seguridad financiera. Pero también habían creado una distancia de las conexiones humanas crudas que daban sentido a la vida. María no poseía nada que se registrara en ningún estado financiero. Su apartamento valía menos de lo que él gastaba en vino en un mes típico. Su cuenta de ahorros contenía menos dinero del que llevaba en su cartera para gastos casuales, pero ella tenía algo que toda su riqueza no podía comprar: la sabiduría acumulada de haber sobrevivido a las dificultades sin perder su capacidad de amar, la fuerza que provenía de haber enfrentado situaciones imposibles y haber descubierto que lo imposible no siempre era permanente. 3 semanas después de que María se sentara por primera vez junto a la cama de Mateo, el doctor Morales entregó un informe de progreso que habría sido imposible de creer cuando estaban discutiendo cuidados paliativos y arreglos funerarios. La función renal de Mateo mejoraba constantemente. Sus respuestas neurológicas volvían a rangos normales. Lo más sorprendente es que la misteriosa enfermedad que había desconcertado a especialistas de 3 hospitales diferentes se estaba retirando tan enigmáticamente como había aparecido, dejando atrás a un niño que estaba débil pero claramente en recuperación. «Es bastante notable», admitió el doctor Morales a Ricardo durante una de sus consultas regulares. «He visto recuperaciones espontáneas antes, pero generalmente hay factores identificables: nuevos tratamientos, medicamentos cambiados, intervenciones quirúrgicas. En el caso de Mateo, no hemos alterado significativamente su protocolo médico. Sin embargo, su cuerpo parece haber redescubierto su capacidad para sanarse a sí mismo». El médico hizo una pausa, luchando claramente con un orgullo profesional que exigía atribución a la intervención científica. Quizás la mejora en su estado emocional ha contribuido a su recuperación física. Esa mujer, María, parece haber proporcionado algo que no pudimos cuantificar ni prescribir. Ricardo asintió, entendiendo más de lo que el doctor Morales probablemente pretendía. La profesión médica, particularmente cuando servía a pacientes cuya riqueza exigía resultados que el dinero debería poder garantizar, era reacia a reconocer que la curación a veces provenía de fuentes que no podían ser controladas o compradas. Pero él había sido testigo de la transformación a diario. Había visto el regreso de su hijo a la vida desarrollarse no a través de tratamientos costosos, sino a través del simple acto revolucionario de ser amado sin condición ni expectativa. La revelación que lo cambiaría todo no llegó a través de una confrontación dramática, sino a través de la acumulación de pequeñas observaciones que finalmente exigieron un reconocimiento honesto. Ricardo comenzó a entender que María no solo había proporcionado consuelo a un niño moribundo, sino que había introducido una forma diferente de ser humano en un hogar que había olvidado cómo era la humanidad cuando no se filtraba a través de cálculos financieros y protocolos profesionales. Pero entender y aceptar no eran lo mismo. El mundo de Ricardo se había construido sobre la suposición fundamental de que el dinero podía resolver cualquier problema, que la riqueza proporcionaba no solo comodidad, sino un control real sobre los resultados que otros tenían que dejar al azar. El éxito de María, donde los expertos médicos habían fracasado, desafiaba algo más profundo que su confianza en la atención médica costosa. Cuestionaba todo el marco a través del cual entendía su lugar en el mundo. La crisis que pondría todo a prueba comenzó, paradójicamente, con buenas noticias. Mateo estaba lo suficientemente bien como para levantarse de la cama por periodos cortos, lo suficientemente fuerte como para sentarse junto a las ventanas y observar la ciudad donde la fortuna de su padre se había construido a través de décadas de inversiones estratégicas y riesgos calculados. Pero la recuperación también significaba el regreso de las rutinas domésticas normales, el restablecimiento de los límites profesionales que se habían suspendido durante la emergencia médica. La señora Domínguez, la ama de llaves cuyo salario reflejaba su experiencia en mantener los complejos protocolos requeridos por la élite adinerada de la ciudad, se acercó a Ricardo con preocupaciones que se habían estado acumulando durante las semanas del papel expandido de María en el cuidado de Mateo.
Sus objeciones fueron presentadas con la diplomacia profesional de alguien entrenado para manejar situaciones delicadas que involucraban tanto dinámicas familiares como jerarquías de personal. Señor Garza, necesito discutir los arreglos actuales con respecto a la señora López y sus interacciones con Mateo. Si bien entiendo que las circunstancias han sido excepcionales, me preocupa mantener los límites apropiados a medida que volvemos a las operaciones normales. Los otros miembros del personal han notado algunas irregularidades en el protocolo, y creo que sería beneficioso aclarar las expectativas en el futuro. Ricardo se encontró en la incómoda posición de defender algo que no estaba del todo seguro de entender. Los métodos de María habían contribuido claramente a la recuperación de Mateo, pero también habían interrumpido el orden cuidadoso que protegía a su familia de la imprevisibilidad desordenada de la conexión humana genuina. Su presencia había devuelto la vida a su hogar, pero también había introducido elementos que no podían ser controlados o gestionados a través de los enfoques sistemáticos que habían construido su imperio empresarial. ¿Qué irregularidades específicas le preocupan, señora Domínguez?, preguntó, aunque sospechaba que ya lo sabía. El cuidado de María hacia Mateo había trascendido todos los límites que normalmente separaban a los ricos de quienes les servían. Había presumido saber qué era lo mejor para su hijo cuando los expertos médicos admitieron que no lo sabían. Había introducido elementos de su mundo, sus historias, sus canciones, su forma de ver la esperanza donde otros solo veían finales, en espacios que se suponía que estaban aislados de tales influencias. La respuesta de la señora Domínguez fue cuidadosamente diplomática, pero inequívocamente clara. La señora López ha pasado un tiempo considerable en áreas más allá de sus deberes asignados. Sus interacciones con Mateo, aunque bien intencionadas, no están dentro del alcance de su empleo. Además, algunos de sus métodos, las historias, la conversación casual, la introducción de artículos personales, crean precedentes que podrían complicar nuestra capacidad para mantener una gestión adecuada del hogar en el futuro. El subtexto era obvio. María se había acercado demasiado. Había presumido demasiado. Había olvidado su lugar en la jerarquía que mantenía a todos asignados de forma segura a sus roles apropiados. Su éxito en llegar a Mateo cuando otros no pudieron estaba siendo reformulado como un problema en lugar de un milagro, una interrupción del orden en lugar de una demostración del poder del amor para sanar lo que el dinero no podía arreglar. Ricardo se sintió dividido entre la gratitud por lo que María había hecho y la ansiedad por lo que su presencia continua podría significar para las cuidadosas estructuras que protegían a su familia del caos de la conexión humana incontrolada. Su imperio empresarial se había construido sobre el principio de que todo tenía su lugar, que el éxito provenía de mantener límites claros y distancias profesionales. Pero María operaba según principios diferentes, unos que reconocían los corazones antes que las jerarquías, que veían a los niños antes que a los clientes, que entendían el amor como una fuerza que no podía ser gestionada o contenida dentro de los límites profesionales apropiados. La decisión que lo destrozaría todo no provino de la malicia, sino del miedo. Ricardo, abrumado por la complejidad de las emociones que no sabía cómo procesar, eligió la seguridad de los protocolos familiares sobre el territorio incierto de la gratitud genuina. 3 días después llamó a María a su estudio para una conversación que los atormentaría a ambos durante los meses venideros. María, quiero agradecerle su excepcional cuidado de Mateo durante su enfermedad. Comenzó, sus palabras elegidas con la precisión cuidadosa de alguien que intenta manejar una situación delicada sin reconocer todo su peso emocional. Su presencia contribuyó claramente a su recuperación y estoy agradecido por su dedicación durante un momento tan difícil. María se sentó en silencio, sus manos curtidas, dobladas en su regazo, sus ojos reflejando una cautela que provenía de años de experiencia con conversaciones que comenzaban con gratitud y terminaban con un despido. Había roto las reglas para salvar a un niño. Había arriesgado su trabajo para ofrecer consuelo donde el consuelo parecía imposible,
y ahora estaba esperando saber el precio de elegir el amor sobre el protocolo. Sin embargo, continuó Ricardo, la única palabra llevando el peso de una decisión que remodelaría sus vidas. Creo que sería mejor para todos si volviéramos a arreglos más tradicionales ahora que la crisis ha pasado. Su contrato era para el mantenimiento general del hogar, y creo que es importante que restablezcamos los límites apropiados para garantizar el buen funcionamiento del hogar en el futuro. Las palabras fueron cuidadosas, profesionales, diseñadas para sonar razonables y medidas. Pero su significado era inconfundible. María estaba siendo despedida no a pesar de su éxito en salvar a Mateo, sino por ello. Se había acercado demasiado. Había demostrado que el amor podía lograr lo que el dinero no podía comprar. Y ahora necesitaba ser eliminada antes de que su presencia continuara desafiando las suposiciones que mantenían la riqueza separada de manera segura del poder impredecible de la conexión humana genuina. María asintió una vez, su dignidad intacta a pesar de la aplastante decepción que se posó sobre ella como un peso familiar. Ya había pasado por esto antes. Había aprendido que tener la razón no te protegía de ser prescindible, que hacer un buen trabajo no garantizaba la seguridad laboral cuando ese trabajo desafiaba los cómodos límites que los empleadores necesitaban mantener. «Entiendo, señor Garza», dijo en voz baja, su voz sin ira ni acusación. «¿Cuándo le gustaría que terminara?» La pregunta, hecha con tanta gracia ante tal injusticia, hizo que Ricardo se sintiera más pequeño que cualquier fracaso empresarial, pero se había comprometido con este curso de acción, había elegido la seguridad de la distancia profesional sobre el territorio arriesgado de reconocer lo que el amor de María había logrado para su familia. «Hoy sería apropiado», dijo, las palabras sintiéndose como cenizas en su boca. «La señora Domínguez preparará su finiquito y organizará el transporte». María se levantó lentamente, sus movimientos llevando la dignidad de alguien que había sobrevivido a peores decepciones y había aprendido que la gracia bajo presión a veces era la única victoria disponible para las personas sin poder. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y se volvió para enfrentar al hombre cuyo hijo había salvado y que ahora la despedía como si su milagro hubiera sido una inconveniencia en lugar de un regalo. «Señor Garza», dijo, su voz suave pero firme. «Mateo va a preguntar por mí. Cuando lo haga, por favor, no le diga que no quise quedarme. Los niños no deberían tener que aprender tan jóvenes que el amor no siempre es suficiente para mantener a las personas juntas». Con eso, salió del estudio y comenzó a recoger sus pocas pertenencias personales de la pequeña habitación donde había guardado sus utensilios de limpieza y las cosas simples que había traído de casa para hacer que la recuperación de Mateo se sintiera menos como un procedimiento médico y más como un viaje de regreso a la vida. En 2 horas, María López se había ido del penthouse que se había convertido, brevemente, en un lugar donde los milagros sucedían no a través de intervenciones costosas, sino a través del simple acto revolucionario de negarse a dejar que un niño sufriera solo. El hogar volvió a su eficiencia anterior, a sus protocolos profesionales, a su cuidadoso mantenimiento de los límites apropiados entre los ricos y quienes les servían. Pero el silencio que se instaló en el penthouse no era la calma del orden restaurado, era el silencio hueco de algo esencial que había sido eliminado, de una luz que se había extinguido justo cuando había comenzado a iluminar posibilidades que el dinero por sí solo nunca podría comprar. Y en ese silencio, Ricardo Garza comenzó a entender la diferencia entre ser rico y tener riqueza, entre tener todo lo que el dinero podía comprar y poseer las cosas que realmente hacían que la vida valiera la pena. A las 48 horas de la partida de María, el orden cuidadosamente restaurado del penthouse de los Garza comenzó a resquebrajarse de maneras que ninguna gestión doméstica profesional podía solucionar. Los síntomas comenzaron pequeños. Mateo preguntando repetidamente cuándo volvería María. Su recuperación estancándose misteriosamente a pesar del continuo progreso médico. El regreso del frío silencio que había caracterizado el hogar antes de su llegada.
Pero la verdadera revelación llegó a través de la enfermera Padilla, la jefa de enfermeras, cuyo orgullo profesional se había erizado inicialmente ante los métodos poco ortodoxos de María. 3 días después de que María se fuera, solicitó una reunión privada con Ricardo, su habitual confianza total reemplazada por algo que parecía incómodamente una mezcla de humildad profesional y vergüenza personal. Señor Garza, necesito hablar con usted sobre la señora López y sus métodos con Mateo. Comenzó, su voz con el tono cuidadoso de alguien que se prepara para admitir algo que desafiaba su formación experta. He estado revisando sus gráficos de progreso y creo que podemos haber cometido un error de evaluación. Ricardo levantó la vista de los informes financieros que había estado usando para distraerse de la tristeza cada vez más evidente de su hijo, su atención captada por la inusual vacilación en el comportamiento normalmente autoritario de la enfermera Padilla. ¿Qué tipo de error? Los tés de hierbas que preparaba la señora López. Los mandé a analizar después de que se fuera, principalmente por cuestiones de responsabilidad. Los resultados fueron inesperados. La enfermera Padilla hizo una pausa, luchando claramente con información que contradecía sus suposiciones profesionales. La combinación de hierbas que usaba contiene compuestos que tienen beneficios documentados para la función renal y la recuperación neurológica. Las concentraciones eran precisas, los métodos de preparación eran sofisticados, y el momento de la administración correspondía exactamente con los periodos de mejora en la condición de Mateo. Las implicaciones cayeron sobre Ricardo como agua fría. María no solo había proporcionado consuelo emocional a su hijo, sino que había estado administrando medicina real, remedios tradicionales, cuya eficacia había escapado de alguna manera a la atención de especialistas, cuyos honorarios podrían haber financiado pequeños hospitales. Las recetas de su abuela y la sabiduría de su madre, descartadas como superstición popular por profesionales capacitados, contenían propiedades curativas que la costosa educación médica había pasado por alto. Además, continuó la enfermera Padilla, su consternación profesional evidente. Sus métodos de interacción, las historias, la música, el compromiso positivo constante, se alinean con la investigación actual sobre el papel del estado emocional en la recuperación física. La literatura apoya cada vez más lo que ella parecía entender intuitivamente, que la curación implica más que tratar los síntomas, que la recuperación requiere interactuar con los pacientes como personas completas en lugar de colecciones de problemas médicos. Ricardo sintió que los cimientos de su decisión comenzaban a desmoronarse. Había despedido a María no a pesar de su éxito, sino porque su éxito había llegado a través de métodos que desafiaban su comprensión de cómo se resolvían los problemas en su mundo. Ella había logrado lo que equipos de especialistas caros no pudieron, usando conocimientos transmitidos a través de generaciones de mujeres que habían aprendido a sanar porque no podían permitirse el lujo de desesperar. ¿Está diciendo que la señora López estaba proporcionando tratamiento médico?, preguntó, aunque comenzaba a entender que la pregunta misma revelaba la limitación de pensar que dividía la curación en categorías de profesional y aficionado, legítimo y supersticioso, caro e inútil. La enfermera Padilla asintió a regañadientes. En efecto, sí. Sus métodos eran poco convencionales pero médicamente sólidos. Más que eso, eran específicamente apropiados para la condición de Mateo, de maneras que nuestros protocolos estándar no vieron. Ella no solo estaba tratando sus síntomas, sino los factores subyacentes que contribuían a su declive. El aislamiento, el miedo, la sensación de ser reducido a un problema médico en lugar de ser visto como una persona completa. La revelación caló más hondo que la vergüenza profesional. Ricardo comenzó a entender que no solo había despedido a una empleada que había sobrepasado sus límites, sino a una sanadora cuyo conocimiento había salvado la vida de su hijo. El crimen de María no había sido la incompetencia o la presunción. Había sido poseer una sabiduría que su mundo no podía reconocer, porque provenía de fuentes que el dinero no podía controlar o validar.
pero todo el peso de su error se hizo evidente solo cuando entró en la habitación de Mateo esa noche y encontró a su hijo mirando el horizonte de la Ciudad de México con la misma expresión perdida que había marcado su rostro antes de la llegada de María. El equipo médico registraba una mejora física continua, pero la luz en los ojos de Mateo, la chispa que María había reavivado, se estaba atenuando de nuevo. «Papá», dijo Mateo sin apartar la vista de la ventana, su voz con una monotonía que los gráficos médicos no podían medir. «¿Por qué se fue María? ¿Hice algo mal, Parade?» La pregunta atravesó el corazón de Ricardo de maneras que las negociaciones de fusiones y las crisis financieras nunca lo habían hecho. Su hijo no solo preguntaba por la partida de un miembro del personal, estaba preguntando si el amor que había salvado su vida había sido condicional, si la conexión que le había dado una razón para luchar había sido real, o solo otro servicio que podía ser terminado cuando ya no fuera conveniente para los adultos que manejaban su mundo. «No se fue por nada que hicieras», dijo Ricardo con cuidado. Sentándose en el borde de la cama donde María había pasado tantas horas leyendo cuentos y compartiendo la calidez que la ciencia médica no podía cuantificar. A veces los adultos toman decisiones que parecen correctas en el momento, pero que resultan ser errores. Mateo finalmente lo miró, sus ojos de 11 años con una claridad de la que la riqueza no podría protegerlo para siempre. «Tú la hiciste irse, ¿verdad? Porque no se suponía que me quisiera de esa manera». La precisión de la evaluación de su hijo fue devastadora. Ricardo, de hecho, había despedido a María porque había amado a Mateo de esa manera, sin distancia profesional, sin límites apropiados, sin las cuidadosas limitaciones que protegían a los empleadores de tener que reconocer la humanidad completa de las personas que limpiaban sus pisos y salvaban las vidas de sus hijos. «Tenía miedo», admitió Ricardo, las palabras saliendo de un lugar más profundo que la estrategia corporativa o los protocolos de gestión doméstica. «María hizo algo por ti que yo no pude hacer, que todo mi dinero no pudo comprar, y eso me asustó más de lo que supe manejar. ¿Así que echaste a la persona que me hizo querer mejorar?» La voz de Mateo llevaba el tipo de claridad moral que los niños poseen antes de aprender a aceptar los compromisos adultos y las necesidades profesionales. Ricardo no tenía respuesta que pudiera justificar la elección del miedo sobre la gratitud, el protocolo sobre el amor, la seguridad de la distancia profesional sobre la desordenada belleza de la conexión humana genuina. Había construido un imperio sobre el principio de que el dinero podía resolver cualquier problema, pero cuando se enfrentó a un problema que requería amor en lugar de pago, había elegido eliminar la solución en lugar de reconocer la limitación de su visión del mundo. La búsqueda de María comenzó a la mañana siguiente, aunque a Ricardo le tomó 3 días localizar a alguien cuya dirección nunca se había molestado en aprender a pesar de sus semanas de presencia en su hogar. El servicio de investigación privada que normalmente usaba para la inteligencia corporativa tuvo que ajustar sus métodos para rastrear a una trabajadora doméstica en Iztapalapa cuya huella en las bases de datos y sistemas financieros era mínima por diseño. Cuando finalmente se paró frente al pequeño edificio de apartamentos donde vivía María, Ricardo sintió como si estuviera entrando en un país extranjero, a pesar de estar a solo 90 minutos en metro de su penthouse en Polanco. El barrio estaba vivo de maneras que su mundo no lo estaba. Niños jugando en las aceras, ancianos sentados en los portales compartiendo historias, el sonido de diferentes idiomas, mezclándose con la música que salía de las ventanas abiertas y los autos que pasaban. María abrió la puerta con la misma dignidad tranquila que había llevado a su penthouse, pero sus ojos llevaban una nueva cautela cuando lo vio de pie en el pasillo que olía a comida casera y a comunidad de maneras que las casas caras nunca lo hacían. Su despido la había herido, pero sostenía ese dolor con la misma gracia que llevaba a todo lo demás, sin amargura ni demanda de explicación. «Señor Garza», dijo simplemente, ni dándole la bienvenida ni rechazándolo, esperando entender
qué había llevado al multimillonario a su puerta. «Vine a disculparme», comenzó Ricardo, pero las palabras se sentían inadecuadas para cerrar la brecha entre su mundo y el de ella, entre su miedo y su coraje, entre sus suposiciones sobre lo que importaba y su demostración de lo que realmente importaba. Y a pedirle que vuelva. Mateo la necesita. Yo la necesito. Todos la necesitamos. María estudió su rostro con la atención cuidadosa de alguien que había aprendido a no confiar fácilmente, que había sido decepcionada suficientes veces como para reconocer que las necesidades de los ricos a menudo desaparecían tan rápido como aparecían. ¿Qué ha cambiado, señor Garza? ¿Qué es diferente ahora que cuando decidió que yo era demasiado problema para mantener? La pregunta exigía una honestidad que Ricardo no estaba seguro de poseer, pero de pie en ese pasillo, rodeado por los sonidos de la vida continuando a pesar de las dificultades, encontró palabras que provenían de un lugar más profundo que la diplomacia corporativa o las preocupaciones de gestión doméstica. Estaba equivocado, dijo simplemente. Tenía miedo de lo mucho que significaba para Mateo, miedo de depender de alguien a quien no podía controlar o reemplazar. La despedí porque hizo algo que yo no pude hacer, algo que mi dinero no pudo comprar, y eso me hizo sentir impotente de una manera que no supe manejar. La expresión de María se suavizó ligeramente, no con perdón, sino con comprensión. Reconoció el miedo que él describía. Era el mismo miedo que mantenía a la gente separada por barreras de clase, raza y dinero, el mismo miedo que hacía peligroso el amor porque no podía ser controlado, gestionado o terminado con un aviso apropiado. ¿Y ahora?, preguntó ella. ¿Qué le hace pensar que será diferente? Ricardo pensó en Mateo mirando por la ventana con ojos perdidos. En el silencio que había vuelto a llenar los espacios donde la risa de María había hecho que todo se sintiera vivo brevemente, en los informes médicos que mostraban una recuperación física continua, pero no podían medir la sanación de espíritus que habían dejado de creer en el mañana. Porque ahora entiendo que algunas cosas son más importantes que tener el control, dijo. Mi hijo está vivo pero no vive, se está recuperando pero no está sanando, y finalmente entiendo la diferencia. Si vuelve, prometo recordar que el amor no es un servicio que puedo contratar y despedir, es un regalo que necesito recibir con gratitud en lugar de miedo. María guardó silencio por un largo momento, mirando más allá de Ricardo hacia algo que él no podía ver, tal vez sopesando sus palabras contra su experiencia de cómo las promesas a veces se rompían bajo el peso de la incomodidad de los ricos al depender de la sabiduría de los pobres. Volveré, dijo finalmente, pero no solo como la empleada. Si voy a amar a ese niño para que vuelva a la vida, necesito poder amarlo por completo, sin preocuparme por sobrepasar los límites o hacerlo sentir incómodo con lo mucho que me necesita. Ricardo asintió, entendiendo que ella estaba pidiendo algo más radical que un empleo. Estaba exigiendo el derecho a ser plenamente humana en un mundo que generalmente requería que los sirvientes se editaran para adaptarse a los niveles de comodidad de los empleadores. Lo que necesite, dijo, y lo dijo en serio de maneras que iban más allá de las negociaciones salariales o los protocolos domésticos. Entonces lo veré mañana por la mañana, dijo María, su sonrisa regresando por primera vez desde que él había llegado. ¿Y señor Garza? La próxima vez que se asuste de lo mucho que alguien está haciendo bien, tal vez hable con esa persona en lugar de despedirla. El reencuentro entre María y Mateo ocurrió con el tipo de alegría silenciosa que el dinero no podía orquestar o controlar. Cuando ella apareció en la puerta de su habitación a la mañana siguiente, llevando el mismo bolso de cuero gastado y la misma presencia gentil que lo había sacado del borde de la rendición, el rostro de Mateo se iluminó con la primera felicidad genuina que Ricardo había visto en semanas. «Sabía que volverías», dijo Mateo, alcanzando su mano con la confianza de alguien que había aprendido que se podía contar con cierto amor incluso cuando los adultos cometían errores.
Papá dijo que lamentaba haberte despedido. A veces los adultos se confunden sobre lo que es importante, respondió María, acomodándose en la silla junto a su cama como si nunca se hubiera ido, como si el dolor del despido y la incertidumbre del regreso fueran solo breves interrupciones en una historia que siempre estuvo destinada a continuar. Pero lo importante es que ahora estamos juntos y te estás fortaleciendo cada día. Durante los meses siguientes, la transformación del hogar de los Garza continuó, pero con una base diferente a la esperanza tentativa que había marcado el primer período de María. Esta vez, su presencia estaba anclada no en la necesidad de emergencia, sino en una elección consciente, la elección de Ricardo de valorar lo que ella ofrecía en lugar de temerlo, la elección de Mateo de confiar en la recuperación en lugar de rendirse a la enfermedad, y la elección de María de ofrecerse por completo, en lugar de solo las partes que encajaban cómodamente dentro de los protocolos profesionales. El penthouse, que alguna vez fue un monumento a la riqueza, que se sentía más como un museo que como un hogar, gradualmente volvió a la vida. La influencia de María se extendió más allá de la habitación de Mateo, más allá de sus deberes específicos, más allá de los límites que generalmente mantenían a los trabajadores domésticos invisibles y contenidos. Llevó música a espacios que habían estado en silencio, risas a conversaciones que habían sido formales, y el tipo de calidez que no provenía de costosos sistemas de calefacción, sino de corazones humanos que habían aprendido a reconocerse mutuamente a través de las barreras artificiales de clase, dinero y distancia profesional. Pero quizás la transformación más significativa fue en el propio Ricardo. Al observar la paciente reconstrucción de la alegría de vivir de su hijo por parte de María, al presenciar su elección diaria, de ver posibilidades donde otros veían limitaciones, comenzó a entender que la verdadera riqueza no se medía en pesos, bitcoins o carteras de acciones, sino en la acumulación de conexiones que sobrevivían cuando todo lo demás fallaba. El penthouse siguió siendo lujoso, pero el lujo comenzó a servir a la vida en lugar de sustituirla. Los pisos de mármol seguían brillando, pero con una calidez que provenía de ser pisados por personas que se amaban. El arte caro todavía colgaba de las paredes, pero ahora era visto por ojos que habían recordado cómo apreciar la belleza porque habían aprendido a ver la hermosa normalidad de la amabilidad diaria. 6 meses después del regreso de María, Mateo fue declarado completamente recuperado según los estándares médicos que no podían explicar del todo la totalidad de su curación. Los informes del Dr. Morales no solo señalaban el regreso de la función orgánica normal y las respuestas neurológicas, sino algo más difícil de medir, una vitalidad y alegría que iban más allá de la mera salud física para abarcar el tipo de plenitud que provenía de ser amado sin reservas ni limitaciones profesionales. El niño que una vez había estado muriendo mientras los adultos discutían la planificación patrimonial y los impuestos de sucesión ahora corría por el bosque de Chapultepec. Leía libros que desafiaban su mente en crecimiento y hacía preguntas sobre el mundo que reflejaban no solo la recuperación, sino una genuina curiosidad por un futuro que estaba ansioso por explorar. Ricardo, al ver el regreso de su hijo a la vida plena, entendió finalmente que María no solo había salvado a Mateo de morir, sino que les había enseñado a todos a vivir. Su don no había sido el conocimiento médico, aunque sus remedios tradicionales habían demostrado ser notablemente efectivos. Su don no había sido el servicio profesional, aunque su cuidado había superado cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Su don había sido el simple acto revolucionario de amar por completo, de ver a personas completas en lugar de problemas a gestionar, de negarse a aceptar la derrota cuando otros se habían conformado con los finales. Un tranquilo domingo por la mañana, 8 meses después del regreso de María, Ricardo se encontró en la cocina de su penthouse, no dando instrucciones al personal, sino sentado a la mesa donde María le estaba enseñando a Mateo a hacer el pan oaxaqueño que había sido un alimento básico de su infancia. La escena habría sido imposible de imaginar durante los protocolos formales de su vida anterior, pero ahora
Se sentía como la cosa más natural del mundo. El secreto, le explicaba María a Mateo mientras guiaba sus pequeñas manos en el amasado de la masa, es que tienes que confiar en que el pan se convierta en lo que se supone que debe ser. No puedes apurarlo, y no puedes controlar exactamente cómo resulta, pero si le das amor y paciencia, será exactamente lo que necesita ser. Ricardo escuchó esta lección de panadería que en realidad era una lección de vida, entendiendo que María le estaba enseñando a su hijo algo que ninguna educación costosa podría proporcionar: el conocimiento de que el amor y la paciencia podían transformar materias primas en algo nutritivo, que la confianza y el tiempo podían crear belleza a partir de ingredientes simples, que el trabajo más importante en la vida a menudo ocurría en momentos tranquilos cuando nadie llevaba la cuenta. Mientras los observaba trabajar juntos, con harina espolvoreando sus manos y risas sazonando su conversación, Ricardo sintió una satisfacción que sus miles de millones nunca le habían comprado. Así es como se veía realmente la riqueza. No la acumulación de activos que podían ser contados y controlados, sino la presencia de amor que enriquecía cada momento y transformaba las actividades ordinarias en celebraciones de conexión y pertenencia. El pan que hicieron esa mañana fue imperfecto según los estándares profesionales, ligeramente ladeado, con una corteza más oscura por un lado que por el otro. Pero cuando lo compartieron juntos, todavía caliente del horno y untado con mantequilla que se derretía en una riqueza dorada, sabía ahogar de maneras que el catering caro nunca había logrado. Sabía a familia, al tipo de riqueza que se multiplicaba cuando se compartía, en lugar de disminuir por la división. Y esto es lo que Ricardo Garza aprendió en esa cocina, viendo a una mujer que no poseía nada enseñarle a su hijo a crear algo hermoso a partir de ingredientes simples. A veces los corazones más ricos se encuentran en las manos más sencillas, y a veces las lecciones más valiosas no provienen de personas que cobran los honorarios más altos, sino de aquellos que aman sin esperar un pago a cambio. La historia de María se extendió más allá de los confines del penthouse, susurrada en las salas de descanso de los trabajadores domésticos de la ciudad, contada de nuevo en los centros comunitarios de Iztapalapa, donde sus vecinos siempre habían sabido lo que Ricardo tuvo que aprender, casi perdiendo a su hijo. Se convirtió en el tipo de historia que le recordaba a la gente que los milagros todavía sucedían, que el amor todavía podía superar barreras que parecían insuperables, que el coraje de ser completamente humano todavía podía transformar situaciones que parecían desesperadas. El niño al que le habían dado 6 horas de vida ahora estaba planeando su fiesta de cumpleaños número 12. El multimillonario que había despedido a la mujer que salvó a su hijo ahora estaba aprendiendo a hacer pan en su propia cocina. La empleada que había sido despedida por amar demasiado ahora era parte de una familia que había aprendido a medir la riqueza en risas en lugar de pesos, en conexión en lugar de control, en la elección diaria de ver la esperanza donde otros solo podrían ver finales. María nunca pidió aumentos, reconocimiento o un reconocimiento público de su papel en la recuperación de Mateo. Continuó llegando cada mañana con su bolso de cuero gastado y su infinita capacidad para ver el potencial donde otros veían problemas. Pero ya no era invisible de la manera en que suelen serlo los trabajadores domésticos. Era vista, era valorada y, lo más importante, era amada por personas que habían aprendido que el amor era el activo más preciado en cualquier cartera. Una tarde, mientras María se preparaba para regresar a su apartamento en Iztapalapa después de un día pasado viviendo entre dos mundos que ya no parecían separados, Mateo se le acercó con el tipo de expresión seria que los niños usan cuando intentan entender algo importante sobre cómo funciona el mundo. María, ¿por qué volviste cuando papá te despidió? ¿Por qué no te quedaste enojada con nosotros? María consideró la pregunta con la atención cuidadosa que le daba a todas las preguntas de Mateo, entendiendo que las preguntas de los niños a menudo provienen de los mismos lugares profundos donde vive la sabiduría. Porque el amor no funciona así, mi amor. Cuando quieres a alguien, no dejas de quererlo solo porque cometen errores. Los ayudas a aprender a hacerlo mejor,
¿Y sigues queriéndolos mientras lo descubren? ¿Incluso cuando duele? Preguntó Mateo. Especialmente cuando duele, respondió María. El mejor amor, el que lo cambia todo. Ese es el amor que elige quedarse incluso cuando irse sería más fácil. Mateo asintió con la seriedad de alguien que aprende una de las lecciones más importantes de la vida. ¿Es por eso que no me dejaste rendirme cuando estaba enfermo? ¿Porque el amor no se rinde? Exactamente, dijo María, su sonrisa con toda la calidez que lo había sacado de la rendición meses atrás. El amor nunca se rinde, solo se vuelve más creativo para encontrar formas de ganar. Y en ese simple intercambio, en ese momento de entendimiento entre una mujer que había aprendido el amor a través de las dificultades y un niño que había aprendido la vida casi perdiéndola, la verdadera medida de su riqueza se hizo clara. No se contaba en pesos, propiedades o rendimientos de inversión. Se medía en momentos como este, cuando la verdad pasaba entre personas que habían elegido verse por completo, cuando la sabiduría viajaba de corazón a corazón sin tener en cuenta las fronteras artificiales que generalmente impedían que se formaran tales conexiones. Así que dime, ¿alguna vez has trabajado para alguien que aprendió de ti sin decirlo nunca? ¿Alguna vez has sido el sanador silencioso en un mundo que pasó por alto tu sabiduría, la fuerza invisible en el momento de debilidad de otra persona? ¿Alguna vez has elegido amar cuando irse habría sido más fácil, esperar cuando la desesperación parecía más razonable, quedarte cuando cada voz racional sugería marcharte? Tus historias importan. Tus victorias silenciosas merecen reconocimiento. Tu decisión de seguir amando a pesar de la decepción, de seguir esperando a pesar de los contratiempos, de seguir creyendo en posibilidades que otros no pueden ver, estas elecciones crean el tipo de riqueza que no puede ser robada por las caídas del mercado o disminuida por la incertidumbre económica. Si la historia de María tocó algo profundo en tu corazón, si te recordó tus propios momentos de elegir el coraje sobre la seguridad, el amor sobre el protocolo, la esperanza sobre la rendición, entonces compártela con alguien que necesite recordar que los milagros todavía suceden en lugares ordinarios, que la sanación todavía llega a través de corazones que se niegan a rendirse, que a veces la medicina más poderosa es simplemente la decisión de quedarse cuando quedarse es difícil. Deja un me gusta si crees en el poder silencioso del amor persistente. Suscríbete si quieres escuchar más historias sobre los héroes invisibles que cambian el mundo un corazón a la vez. Y haz clic en el enlace del podcast para más relatos que celebran la extraordinaria fuerza que se encuentra en personas comunes, que eligen el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, la conexión sobre la seguridad de permanecer separados. Gracias por unirte al viaje de María, por creer con ella que el amor nunca se rinde. Solo se vuelve más creativo para encontrar formas de ganar. Hasta nuestra próxima historia. Recuerda, a veces los corazones más ricos se encuentran en las manos más sencillas, y a veces los tesoros más valiosos son los que se multiplican cuando se comparten en lugar de disminuir cuando se dividen. Sigue amando, sigue esperando, sigue creyendo en el poder silencioso dentro de ti para cambiar el mundo.